Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 45 minutos. ¿Qué nos dejó la convención del último fin de semana en Guayaquil? Con la presencia del presidente de la República. Yo en la parte inicial del espacio hice un comentario sobre esto, un comentario crítico sobre la declaración del presidente de que hay que escuchar a la gente, más que hablar con la oposición, pero yo he insistido que creo que el gobierno tiene que conversar efectivamente con la gente. Hablemos sobre lo que nos dejó esa convención. Está con nosotros Javier Ordóñez, quien es asambleísta de Acción Democrática Nacional ADN, el movimiento oficialista. Él representa a los ecuatorianos residentes en el exterior. Legislador, bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias por darle la apertura a los ecuatorianos que vivimos afuera. A usted por la gentileza de asistir a esta entrevista. ¿Qué le dejó a usted la convención del último fin de semana, asambleísta? Un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de unión. El presidente fue muy claro, como ya lo decías, nos pide que nosotros estemos siempre cercanos a la gente y eso es fundamental. Lo que nosotros estamos haciendo se debe siempre al ecuatoriano, a la gente, necesitamos escucharle, necesitamos tomar las decisiones en base a lo que la gente nos pide. Sentimiento de tranquilidad, ¿por qué? Porque somos un movimiento unido, porque somos un movimiento fuerte, el movimiento más grande que tiene el país y que tiene clara la visión y que sabe para dónde va. ¿Y para dónde va? Va para el bienestar de los ecuatorianos. ¿Qué va significa para la eso? unidad, trabajo, seguridad y darle a la gente lo que tanto reclama. Esto que usted nos dice, unidad, trabajo, seguridad y también lo que le escuchábamos al presidente, ¿no ya es repetitivo de la campaña electoral? Es decir, ¿no debería estar ADN en otro momento teniendo en cuenta que ya son 21 meses los que están en el poder? Tenemos que seguir escuchando a la gente, no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que seguir tomando las decisiones en base a lo que la gente nos pide, en base a lo que la gente necesita y en base a lo que nosotros vamos determinando en nuestro trabajo. Más que repetitivo, es lo que decíamos hace un rato, necesitamos escuchar a la gente para tomar las decisiones necesarias y para enrumbarnos en base a eso. Nosotros nos debemos a la necesidad de ellos. Pero yo lo que quiero saber es, asambleísta, si están escuchando a la gente y cómo escuchan a la gente. El presidente decía, tenemos que escuchar a la gente. ¿Cómo lo están haciendo? O sea, ¿qué significa escuchar a la gente? Significa escuchar la necesidad, entender la necesidad y empezar a actuar en base a eso. Pero para eso hay que recorrer, hay que conocer el Ecuador real, hay que hablar con las personas, con los ciudadanos, no solamente hablar entre políticos. Y hay que vivir la realidad, hay que salir a las calles, hay que subirse a los buses, hay que correr el riesgo. ¿Lo están haciendo? Lo estoy haciendo. ¿Usted sí lo está haciendo? Yo lo estoy haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? A ver, cuéntanos. Y lo estoy haciendo desde la necesidad de saber cómo viven las personas. Una de las cosas más importantes que hemos vivido es que, y a muchos les pasa que cuando estamos desde el otro lado siempre pensamos que el político no entiende, que el político anda rodeado de seguridad. Y eso no es verdad, al menos en el caso del equipo de trabajo de ADN, de los asambleístas de ADN, lo que estamos buscando es entender los problemas, darle solución, empezar a trabajar en proyectos de ley, empezar a trabajar e incluso en criticar muchas veces con las cosas que nosotros nos vamos encontrando. Usar el servicio de salud pública, salir a las calles, salir a los parques, salir a donde la gente va, escucharles la necesidad. ¿Usted no niega la crisis o la situación tan compleja que está enfrentando el sector de la salud pública, más allá de que autoridades del gobierno no quieren reconocer que hay una crisis? Ellos dicen que son problemas puntuales, no hablan de una crisis generalizada. Yo considero que sí hay un estado crítico en el sector de la salud. ¿Usted lo ha constatado? ¿Usted coincide en que la situación es crítica en el sector de la salud, asambleísta? La situación es crítica y hace mucho tiempo. Más allá y hay que entender una cosa, yo me debo y me pertenezco al legislativo. Y el Ejecutivo tiene que entrar y tomar las acciones necesarias y determinar los pasos y determinar la gravedad de la situación. Yo como usuario, yo como ecuatoriano, yo como persona de a pie, siento que hay un problema, siento que hay que trabajarlo. Lo hemos conversado a la interna, nosotros hemos estado buscando los problemas y sobre todo comunicándolos para que se puedan tomar las soluciones necesarias. Desde el legislativo, entonces, es decir, desde la bancada política, si así se quiere, ¿ustedes considerarían que sí es oportuno declarar en crisis, en emergencia al sistema de salud? Nosotros consideramos que hay que seguir trabajando. La decisión de declarar o no es 100% del gobierno nacional. Nosotros como legisladores hacemos nuestro trabajo de fiscalización y de legislación. Y sobre esa fiscalización, su recomendación tal vez, ¿cuál sería? Que tenemos que tomar correctivos y correctivos urgentes que se están tomando. No por declarar ejemplo, en emergencia ni en crisis. No necesariamente,
Porque tenemos un problema y muy grave, pero tenemos que empezar a tomar las soluciones. Si no se dan las soluciones, pues obviamente vamos a terminar en eso, pero en este momento hay trabajo y nuestra función es ver que eso esté dándose. Nuestra función es poner el dedo en la llaga, más allá de la afinidad política. Nosotros, y eso quiero ser enfático, algo que trabajamos mucho, algo que se nos permite es hablar con los responsables, dar las quejas, señalar los problemas y pedir las soluciones, y se está dando. Siento que usted tiene una postura autocrítica, lo cual me parece interesante para el análisis. Siempre yo planteo la necesidad de que los políticos, las autoridades, asuman un rol autocrítico para poder tomar decisiones. Yo siento que en su declaración usted es autocrítico. Frente a eso, le quiero insistir en la pregunta. ¿Usted sí reconoce entonces que hay una situación compleja en el sector de la salud? Es que no puedo taparme los ojos y nadie lo está haciendo. Bueno, algunos de sus compañeros sí, o sea, algunos compañeros tratan de matizar el tema de la situación de la salud, por eso yo saludo su postura autocrítica. Usted sí reconoce que hay una situación compleja. Es que hay una cosa. Yo necesito saber qué está pasando para poder decirlo. Y yo respondo a mi conciencia y a lo que creo que mi país necesita. Es por eso que necesito saber, involucrarme en la realidad de la ciudadanía, involucrarme en la realidad de la salud del Ecuador. Pero eso no quiere decir que no podamos sugerir y que no podamos dar las ideas o dar los lineamientos que nosotros vemos desde afuera. ¿Cómo han mirado ustedes la directiva que se eligió este fin de semana y en la convención de ADN? Pues la vemos con muy buenos ojos. El presidente ha sido ratificado por unanimidad. Además, en cada una de las provincias tenemos gente comprometida, gente que está trabajando y partiendo de lo que decía Fabricio hace un ratito, soy autocrítico porque siempre, antes de incursionar en política, siempre estuve desde el otro lado y siempre pensé que quien llegue debe tomar decisiones y que debe de ver, y aunque sea repetitivo, se debe a quien lo eligió. Entonces creo que es mi obligación y creo que es la obligación de la mayoría y me atrevo a decir que la inmensa mayoría de asambleístas de ADN piensa exactamente igual. Ahora bien, está claro que ustedes hoy son poder, que el presidente Noboa y ADN encarnan hoy el poder político de este país. El presidente Noboa está a la cabeza del Ejecutivo, hay una mayoría que tienen en la función legislativa, esa mayoría le ha permitido, por ejemplo, aprobar todos los proyectos de urgencia en materia económica que ha enviado el presidente de la República y además más recientemente la proforma presupuestaria para completar el actual ejercicio fiscal, tomando en cuenta que además en octubre, a fines de octubre, el presidente tiene que enviar la nueva proforma para el ejercicio fiscal del próximo año. Pero, ¿cómo está la relación con la oposición política? El presidente me dio la impresión el fin de semana que cerró la puerta a hablar con la oposición. Yo le pregunto a usted si esa es la postura es no dialogar con la oposición política. Bueno, la semana pasada justamente se dio un ejercicio de democracia que varias votaciones fueron unánimes y nosotros en mi comisión, en la Comisión de Relaciones Internacionales, lo hablamos con las asambleístas de la oposición que estaban ahí. Cuando se renuncia a la politización, cuando se renuncia al sectarismo, empiezan a fluir las cosas. Cuando la oposición es propositiva, cuando la oposición deja el camino al diálogo, pues obviamente siempre vamos a estar. No hay una orden de cerrar el diálogo, eso es imposible. Nosotros necesitamos dialogar, necesitamos entendernos, porque hay puntos en común. Yo les hablo puntualmente de mi comisión, que es la que manejo a fondo, pero es necesario conversar. Lo que el presidente dijo es que necesitamos priorizar el escuchar a nuestra gente más que preocuparnos por lo que dice la oposición, porque la oposición es una oposición que siempre está radical, que a toda solución que nosotros presentamos siempre le va a presentar un problema nuevo. ¿Y ese radicalismo se ha sentido en la Comisión de Relaciones Internacionales que usted integra? No. En la comisión. Ahí, por ejemplo, no se ha sentido. No, para nada. ¿No ha habido alguna posición, digamos, radical a propósito de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos al Ecuador? Absolutamente, y eso lo señalo. No ha pasado, hemos tenido diálogo, hemos conversado y realmente ha sido muy amplio el diálogo y eso ha permitido y por eso nuestra comisión ha podido evacuar los temas que estamos tratando sin ningún problema. Cuando no han estado de acuerdo, pues se han abstenido, pero jamás han sido radicales. Lo que no pasa, por ejemplo, en el Pleno, donde ya sus líderes, pues obviamente toman su posición. Esto yo lo veo como una clara muestra de la división que ellos están teniendo, que las personas que realmente quieren trabajar y empiezan a pensar, permiten el trabajo, pero luego ya empiezan los bloqueos desde las altas esferas de la oposición. En ese sentido, ¿ustedes piensan, digamos, que la oposición es la representación de esa inconformidad que tiene
un sector grande del Ecuador? Yo creo que más que eso es la inconformidad que tienen estos grupos pequeños porque ven afectados sus intereses políticos y particulares. No son representación del pueblo ecuatoriano porque en caso de que lo fueran, al menos ellos estarían unidos y eso no está pasando. Cada uno tiene su direccionamiento, su propia agenda y eso hace que no tengan ninguna representatividad. Del lado de la oposición política representada en Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, a lo largo de estos poquito más de 100 días del actual periodo legislativo, desde el 14 de mayo, y tomando en cuenta que ADN controla obviamente la presidencia de la Asamblea, las vicepresidencias, el CAL y la mayoría de las comisiones legislativas, desde Revolución Ciudadana se insiste en que se ha reducido su participación a la mínima expresión, incluso en los debates, que no les dan la palabra. ¿Es así? ¿Hay una línea de tratar de anular a la oposición política en la Asamblea, Javier? Definitivamente no. El presidente Olsen ha hecho una gala de democracia que pocas veces yo he visto. El presidente Olsen ha tenido que muchas veces parar los debates, inclusive llamar a la cordura a los dos bandos, y jamás ha tenido una posición preferente. ¿Pero les dan la palabra o no a los señores de Revolución Ciudadana? Entiendo que cuando la piden se las dan. Obviamente eso ya lo maneja el presidente. Ellos denuncian que no les dan la palabra, han reiterado que su voz permanentemente es anulada, que por ahí le dan un par de intervenciones y para de contar. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es estar dentro del pleno. Lo que no se ve es que cuando se les da la palabra, nosotros muy respetuosamente lo escuchamos. Lo que no sucede cuando nosotros tenemos la palabra, que oímos gritos, insultos, o sea, realmente se convierte en algo insostenible. Entonces, obviamente el presidente lo que hace, entiendo, porque obviamente esa es la función del presidente y ahí yo no entro, es tratar de ser ecuánime. Muchas veces, y ustedes pueden ir a ver el último debate, inclusive hemos alternado en la palabra. Nosotros obviamente somos muy proactivos y la bancada siempre está lista para actuar. Entonces, o sea, sí reconoce que por esa, digamos, en ese contexto en el que usted nos señala, sí se ha, digamos, restringido, no quisiera ocupar esa palabra, pero es la que se me viene a la mente, restringido, si se quiere, el uso de la palabra para la oposición. No lo reconozco porque no es así. Definitivamente, lo que nosotros vemos desde adentro es que se trata de ser ecuánime y ser equitativo en el uso de la palabra a quienes lo. ¿Cuáles son las autocríticas que ustedes hacen dentro del legislativo después de estos 100 días que llevan ya en esta administración? Pues que necesitamos involucrarnos más en las necesidades del país. O sea, esto es claro. Es una bancada muy joven, es una bancada, muchos estamos por primera vez en el ejercicio, entonces para nosotros, al ser una nueva experiencia, necesitamos empezar a trabajar en el bien del país, empaparnos, crecer constantemente, prepararnos constantemente, y eso sí es indispensable. Esas cosas que han venido pasando se las ha tratado, y reconozco que el presidente Olsen ha hecho muchas veces, ha ejercido el control necesario para que no se cometan irregularidades, y eso ha sido muy bueno porque desde adentro nosotros hemos entendido que tenemos que trabajar por y para nuestra gente y con las reglas claras. ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Por qué nos dice empezar a trabajar, empezar a escuchar? ¿Por qué recién ahora empezar? Porque jamás se había hecho. Lo que está pasando con esta asamblea nunca había pasado. Somos, y escuchaba hace un ratito la entrevista que ustedes tenían, somos la asamblea con mejor aceptación en mucho tiempo, y no quiero decir la de mejor históricamente aceptación del país. La gente nos ve comprometidos, nos ve trabajando, y nosotros tenemos esa convicción, ese espíritu de país y esa necesidad de dar resultados. ¿Qué se ha hecho en los anteriores meses que ahora recién se entiende cómo empezar de ahora? No, yo me refiero a empezar desde estos 3 meses que hemos estado nosotros. Lo que venía haciéndose antes, pues obviamente no está en nuestra capacidad, pero desde el primer día nosotros hemos estado súper comprometidos en evacuar, en convertirnos en un vínculo y permitir que el gobierno realmente pueda trabajar a conciencia. Dejar de ser ese obstáculo que la asamblea siempre fue, dejar de convertirse en la piedra de tope y permitir la gobernabilidad que tanto el país. Ahora, yo entiendo esa postura
reitero, porque ustedes como ADN son mayoría en la Asamblea y el presidente no es quien gobierna el país. Pero daría la impresión que los primeros 100 días de la Asamblea, básicamente, el Parlamento se ha circunscrito a la agenda del Ejecutivo, no a su propia agenda legislativa. Me explico. Han aprobado 4 proyectos de urgencia en materia económica: la Ley de Solidaridad, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Áreas Protegidas, La de inteligencia. claro, pero esa no fue de urgencia en materia económica. Más recientemente tienen ustedes la Ley de Fortalecimiento Crediticio, que ahora mismo está siendo analizada, la proforma presupuestaria. La ley de inteligencia no fue propuesta por ADN ni por el presidente, venía desde el periodo anterior. Las reformas al Código de Democracia tampoco fueron propuestas por ADN, venían desde el periodo anterior. Lo que quiero decir es que la agenda daría la impresión que solamente está circunscrita a lo que envía el presidente. Yo le pregunto, ¿cuándo se va a observar la generación propia, los aportes propios de la función legislativa respecto de la legislación asambleísta Ordóñez? Perfecto. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros estamos obligados como función legislativa a cumplir con los plazos. Es decir, en el momento en que el presidente envía, nosotros necesitamos cumplir los plazos y eso nos ha circunscrito a poder evacuar eso. Además, como función legislativa, en el momento en que nosotros llegamos, nos encontramos con más de 2,000 proyectos represados, proyectos, reformas, etcétera. Entonces, asimismo, nosotros estamos obligados a evacuar eso antes de empezar a presentar proyectos nuevos. Pese a lo cual, el presidente Olsen llamó a todas las bancadas y en consenso se sacaron 5 ejes programáticos para poderlos trabajar en el desarrollo de la Asamblea. Nosotros estamos cumpliendo con los tiempos, hay ya proyectos presentados, obviamente estamos a la espera de que se califiquen por medio del CAL, etcétera, etcétera, y empezar a evacuar los nuestros. Pero necesariamente, y ustedes lo saben, tenemos que regirnos a los tiempos que los proyectos económicos urgentes nos ponen. Y precisamente sobre eso hay organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado la llegada de estos proyectos económico urgente por el tiempo que ellos consideran no es el adecuado para que el debate realmente se amplifique a varios gremios, a varios sectores, etcétera. ¿Cómo miran ustedes de eso? ¿Vamos a seguir viendo el tema de la entrega de proyectos económicos urgentes en la Asamblea Nacional? Eso es potestad 100% del presidente de la República. Lo que vemos es que el presidente está marcando el trayecto del país, que está consciente de que necesitamos mejorar principalmente seguridad, salud, etcétera. Entonces, para ustedes, digamos, ¿cuál es su percepción respecto de aquello que dicen las organizaciones de la sociedad civil? Es decir, que no hay tiempo suficiente para abordar temas tan complejos. Una de las cosas que yo no he estado en las comisiones que han tratado los económicos urgentes, porque yo estoy en relaciones internacionales, pero lo que yo percibo es que cada vez que hay o que llega una nueva ley, los primeros en ser convocados son la sociedad civil. Obviamente no todos van a estar de acuerdo, cada uno va a tener su punto de vista, pero lo que se ha tratado es de ser totalmente inclusivo, incluyente y convocar a la sociedad para que con sus puntos de vista, además, la academia y todos los involucrados en cada uno de los puntos. Entonces, obviamente siempre va a haber voces que disientan, pero siempre se ha tratado de tener a la mayor representatividad. El tema es que, y me parece que esto es inédito, todas las leyes de urgencia en materia económica que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, generadas por el presidente Noboa, por cierto, ninguna fue vetada, es decir, tal y como salió de la Asamblea fue sancionada favorablemente por el presidente, están enfrentando demandas de inconstitucionalidad. O sea, la ley de integridad pública es la que más demandas acumula, la ley de solidaridad nacional, la ley de transparencia social ya desde el 4 de septiembre tiene su primera demanda de inconstitucionalidad, la ley de áreas protegidas también tiene demandas de inconstitucionalidad. Eso implicaría que, digamos, seguramente hay un segmento del país que siente que esas leyes o no fueron socializadas o que pecan de inconstitucionales, asambleístas. Bueno, más que un segmento del país, es un filtro que existe y que pues obviamente hay que respetar lo que es la Corte Constitucional. Son jueces puntualmente que tienen su criterio y que lo están trabajando, pero eso no quiere decir bajo ningún concepto que se detiene el trabajo, que se detiene la lucha y que por eso el Ejecutivo y nosotros desde el Legislativo vamos a dejar de trabajar. ¿Usted no considera que la Asamblea pudo haber cometido errores en la aprobación de esos textos normativos y por eso las demandas? Yo considero que la Asamblea hizo su trabajo, cumplió con los debates, cumplió con la socialización, cumplió con convocar a los involucrados y presentó un proyecto aprobado por todas, por la mayoría de quienes estamos en el pleno de la Asamblea. Pero también considero que esto es un filtro que tiene que salvarse,
que ya cada uno de los jueces sabrá por qué y cómo se pronuncia, pero que eso no tiene que implicar que nosotros paremos el trabajo y que obviamente el gobierno tampoco. Lo último, asambleísta Ordóñez, hablando de la Corte Constitucional. La semana anterior la Corte calificó la vía de la enmienda constitucional únicamente a 2 de las 5 propuestas que sobre este rubro pretendía el gobierno incorporar en un referéndum constitucional y consulta popular. Se hablaba inicialmente del 14 de diciembre, el presidente ha hablado del 30 de noviembre. ¿Cómo asumen ustedes? Porque como están las cosas, hablaremos de un referéndum de entrada con 4 preguntas. Bases militares y eliminación de financiamiento estatal a organizaciones políticas, que ustedes como asamblea lo aprobaron en este periodo y que sí o sí el pueblo ecuatoriano tiene que refrendarlo por vía de un referéndum ratificatorio. Tenemos la reducción del número de asambleístas y tenemos también el tema del trabajo por horas para el sector turismo. ¿Cómo asumen ustedes, cómo asume usted desde su condición de legislador esta decisión de la Corte? Lo que dije hace un ratito, es un paso, es un filtro que necesariamente está ahí. Cada una de las preguntas fueron hechas en base a escuchar a la gente. Hay que escuchar a la gente. El presidente, en el momento en que envía estas preguntas, está enviándolas porque es lo que la gente necesita, porque la gente pide. Más allá de lo que está pasando en este momento, más allá de que en uso de sus facultades la Corte pone estos paros, estas trabas, más allá de eso tenemos que seguir sacando, produciendo y haciendo las leyes necesarias para darle a la gente eso, lo que necesita. ¿Para usted un filtro necesario, asambleísta, el que está poniendo la Corte? Yo justo le iba a decir, siento que usted, otra vez, a diferencia de otras voces, usted no está denostando a la Corte. Yo no estoy de acuerdo con la Corte. Es legítimo. Absolutamente. Legítimo. No estoy de acuerdo en absolutamente lo que está haciendo la Corte, más sin embargo son las reglas que hay. Entonces, al ser un gobierno democrático, al ser un presidente democrático, tiene que respetar, lo está haciendo, lo está demostrando, más allá de que se tiene que seguir trabajando. Esto para nada es una derrota para el gobierno, al contrario, lo fortalece porque, tomando las palabras de hace un momento, escucha al país, le da al país lo que quiere y siempre nosotros vamos a pedirle a la gente que nos diga lo que necesita. Y esta consulta estaba pensada y está pensada para que la gente se manifieste y que ponga sus necesidades. En ese sentido, ¿usted está de acuerdo con que con esta propuesta del Ejecutivo, que ya ha sido, digamos, rechazada por la Corte Constitucional, pero de que la Corte Constitucional tenga un juicio político, pueda tener la posibilidad de tener un juicio político? Yo estoy de acuerdo con que la Corte pueda tener su fiscalización. Nosotros tenemos que rendir cuentas. El presidente tiene que rendir cuentas. Deberíamos rendir cuentas absolutamente todo. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que una institución, llámese como se llame, sea cual sea, pueda tomar decisiones sin que nadie le pueda decir absolutamente nada. Pero a través de la Asamblea Nacional. Es el organismo regular. Entonces es necesario. La Asamblea Nacional, su función es fiscalizar. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo. Gracias, a ustedes, asambleísta. Gracias. Gracias a Javier Ordóñez, que ha estado con nosotros, asambleísta de ADN, con su postura. Yo sí destaco que en varios tramos de esta entrevista tenía una postura autocrítica sobre las cosas que están pasando y por supuesto es la visión del legislador sobre otros temas que han sido parte de este diálogo que sostuvimos Andrea y quien les habla con el legislador Javier Ordóñez. Gracias por la gentileza de estar presente acá. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.